tener una más vívida experiencia, de una cosa más señalada, más notoria, algo que sea más impactante acerca de que realmente Dios está tratando con nosotros, oyendo nuestra oración, mostrándose en nuestra vida, una manifestación más palpable de Dios. Parece tener mucho sentido, pero personalmente yo no oraría de esa manera. Sí hay una tendencia hacia allá, hay una tendencia en la espiritualidad de las congregaciones que están muy orientadas de una manera que vinculan la espiritualidad con el emocionalismo, con la sensación anímica. Entonces el vínculo entre espiritualidad y emocionalismo da como resultado una exigencia para que Dios haga cosas que en un momento dado no tiene por qué hacer a mi gusto, a mi placer, a mi complacencia o a mi satisfacción. Porque finalmente el hecho de que Dios se manifieste de tal o cual forma, y sea porque yo le pedí que sea más notorio, que se revele, que haga algo para mí, termina siendo como una exigencia personal, como una especie de capricho mío de que quiero que Dios me dé verdaderas señales de que está allí y de que está haciendo algo respecto a mí y que yo puedo hablarle, pedirle y Él va a hacer lo que yo le pida. Sin embargo, en el contexto de la Biblia, no es esa la manera en la que Dios suele tratar, no es la manera en la que Dios está interesado en mostrarse en nuestra vida, porque nosotros vamos a pedirle a Dios que se manifieste en cosas en las cuales Dios no está interesado en manifestarse. Es decir, hace una semana platicaba yo con el grupo de mujeres en el estudio bíblico de los viernes, que ¿qué haríamos si tuviéramos a Jesús enfrente? ¿Y cuál sería nuestra petición? Y ponía yo el ejemplo del ciego de Jericó que oye que Jesús va caminando, paso por la zona, por el lugar en donde él está, y comienza a gritar exaltado para llamar la atención de Jesús, pidiendo que Jesús haga un milagro en su vida. Y sucede que los discípulos callan al ciego y le dicen: cállate, está ocupado, no interrumpas al Señor. Pero el ciego, todavía con más insistencia: Jesús, hijo de Dios, hijo de David. Y entonces esto finalmente llega a los oídos de Jesús y se detiene y se acerca al ciego y le pregunta al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Yo ponía el ejemplo del chico, del millennial. ¿Qué pediría el millennial? El ciego millennial, ¿qué pediría? Quiero una pantalla de 65 pulgadas y un Xbox. Cada quien va a pedir algo que satisfaga su expectativa muy personal y no necesariamente algo que corresponda a su propia realidad que está viviendo. O sea, cuando Jesús le pide ¿qué quieres que haga?, lo que está haciendo es confrontar al ciego con su realidad, y el ciego le dice que vea, Señor. Y puede ser no algo material, o sea, puede ser no claro, puede ser algo no material. Ahora, yo te diría, ¿de qué maneras Dios se manifiesta palpablemente, de una manera señalada, así de una manera en que tú dices: qué bárbaro, qué impactado estoy de la manera en que Dios se está manifestando en mi vida? Esto es como un testimonio, se los platicamos, se los platico como algo que nadie sabe ni tiene por qué saber. Pero el día de ayer mi esposa y yo estábamos agradeciendo a Dios en oración que hace 29 años,
29 años en un proceso de transición en el cual yo recibí el llamado para ir a pastorear una iglesia lejos de todos los rumbos a donde habíamos estado, quemando nuestros barcos y yéndonos hacia allá. Hace 29 años, mi esposa, el día de ayer, mi esposa renunció a su planta como trabajadora de Pemex. Y yo no era más que un pastor de una iglesia. Y ella dio un paso de fe en el cual dijo, voy a ir con mi esposo, con mis hijos, a donde ellos vayan y no voy a tener miedo de renunciar a esta situación que para muchas personas es una situación muy privilegiada y codiciable, por la cual pagarían mucho dinero para tener. Mi esposa era química de planta, con una plaza en Veracruz, en el hospital, en el laboratorio de análisis clínicos, y renunció a eso. Entonces, no es una decisión fácil, era el fruto del trabajo de toda la jornada de trabajo de su papá, de más de 30 años. Así que, ¿de qué manera Dios se manifiesta palpablemente en nuestra vida? De una manera señalada sin que yo ya le haya pedido, pero manifiéstate aquí ahora, quiero verte, Dios, quiero sentirte. Y bueno, ahora cuando se apaguen las luces de tu casa y todo está en silencio, ve de puntitas y abre la recámara de tus hijos y ve con qué tranquilidad pueden dormir mientras tú tienes paz y satisfacción de verlos. Y te das cuenta que Dios se manifiesta poderosamente, de una manera palpable en nuestra vida, en donde menos lo estamos viendo. No estamos viendo a Dios hacer lo que está haciendo, y lo está haciendo en nuestras propias narices, y no nos sorprende verlo haciendo cosas como esas, porque lo damos por hecho, o damos por sentado que cuando yo abra los ojos debo respirar y no tiene por qué pasar nada. Quizá un día me acordaría yo de Dios con mayor entusiasmo y gozo y satisfacción si a la hora de despertar me falta el aire y no puedo respirar. Y entonces sí clamaría a Dios. Pero Dios se manifiesta de una manera poderosa, de una manera cercana, de una manera señalada. Y esto es algo que nosotros debemos entender, porque es en gran parte lo que estamos estudiando en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Muy bien, ya empezamos, pero no hemos empezado, así que vamos a empezar de manera formal. Perdón, Cuauhtémoc, dejamos el tema y comenzamos nuestro estudio de esta noche. Le voy a pedir al hermano Emanuel que nos guíe en oración, por favor. Si puede activar su micrófono. Gracias, hermano. Y oramos con él en voz alta. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias por este momento tan maravilloso que nos permites compartir con los hermanos, donde quiera que estemos, Señor, y en el lugar que estemos. Te pedimos de corazón, Señor, permítanos seguir adelante, y gracias por tenemos al pastor Aquino, que nos permite con estas lecciones adelante en nuestra vida espiritual de crecimiento, de madurez. Gracias, Señor. Bendícelo mucho, bendice a todos mis hermanos donde quiera que estén, los que están por conectarse, Señor, ayúdanos a que se puedan conectar, y los que ya estamos conectados, ayúdanos que no tengamos interrupciones para poder escuchar perfectamente a través de la vía electrónica. Te pedimos de corazón también que nos llenen de salud a todos y nos proteja contra toda enfermedad y todo mal. Todo lo pedimos a través del sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo Todopoderoso. Amén. Amén, amén. Muy bien, voy a leer la palabra para ustedes. Vamos a volver al pasaje. Estamos insistiendo en leer Hebreos 11 del 8 al 12 y sigo leyendo la Nueva Versión Internacional. Leo para ustedes. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac,
y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Leímos Hebreos 11, 8 al 12. Ese es un grupo de hombres y la ciencia dice que los hombres tendremos capacidad viril casi poquitito antes de morir. Eso significa que somos aptos reproductivamente. Es posible que un hombre de alrededor de 70, 80 años todavía pueda donar y criogenizar, que es congelar su esperma para que posteriormente sea utilizado para fertilizar un óvulo femenino. Pero la Biblia describe que Abraham fue padre cuando era un hombre en decadencia, ya en decadencia. Algunos de nosotros tenemos un hijo, otros 2, otros 3. Nuestro plan era tener solamente 2 hijos, Dios nos dio 3. Así que aceptamos la voluntad de Dios, pero yo les preguntaría, hermanos, ¿quién de ustedes estaría listo para tener un hijo más a estas alturas del partido? Alguien levanta su mano y dice, yo. Bueno, las circunstancias determinarían mucho, ¿no? Tal vez. Determinarían muchas circunstancias qué decisión tomamos, pero miren, es posible si por una situación totalmente desafortunada un matrimonio se quiebra, es probable que un hombre en su edad madura, en una nueva oportunidad de matrimonio, decida por la paternidad nuevamente, cuando ha tenido hijos antes de una anterior relación, de un matrimonio anterior. Esto es algo que no es extraño en el ministerio. Los pastores nos encontramos con historias parecidas a estas. Sin embargo, la mayoría de nosotros llega a un momento en la vida en el que dice, bueno, yo creo que ya tenemos los hijos que queremos, los que necesitamos. El número de hijos cada vez va siendo más limitado porque los padres queremos tener hijos en una etapa de nuestra vida en la cual somos activos, altamente productivos. Estamos en la capacidad de generar. Estamos en la capacidad también de comunicar certidumbres a los que amamos. Estamos en la posibilidad de empezar de nuevo más de una vez cuando se presentan circunstancias adversas que no quisiéramos vivir, pero que de pronto llegan. ¿Y qué le va uno a hacer? Hay que empezar a partir de cero como si no hubiéramos nunca empezado a partir de cero. Y mientras los hijos están pequeños es más soportable, más llevadero. Y esta es la experiencia de la paternidad cuando uno quiere ejercerla responsablemente, por supuesto. Bueno, de eso nos habla la palabra en Hebreos 11, cuando dice que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Haciendo un repaso rápido, Hebreos 11, en la historia de Abraham, de los versículos 8 al 12, que no es todo lo que dice de Abraham, pero en la sección, en este segmento del 8 al 12, en el cual nos habla de la descendencia de Abraham y del llamado de Dios para ir a una tierra de promisión a donde Dios lo llama,
trata de establecernos el referente de lo que sucede cuando alguien experimenta esta forma de vínculo, de trato caracterizado por la fe, como algo que Dios le da a un hombre en particular, aislado en su realidad, ajeno de Dios, pero al cual Dios trae y enfoca y fundamenta y sustenta en una promesa que Él hace. Y esto transforma la realidad de este hombre, la circunstancia de este hombre, la experiencia de este hombre, transforma el entorno de este hombre y transforma la propia identidad de este hombre. Así que pensemos en el significado y las implicaciones de esto una vez más. Estamos tratando de hacer un repaso rápido. El escritor a los Hebreos es descriptivo de una realidad. Y vale la pena pensar en quiénes son aquellos que leen la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos se llama epístola a los Hebreos porque está escrita para los hebreos, pero no para los hebreos que viven en Palestina, no para los hebreos que viven en la región de la tierra de promisión en donde se establecieron Abraham y sus descendientes, sino para los hebreos que viven en la dispersión, que son la mayoría. Se refiere a los hebreos convertidos al cristianismo que viven en las colonias hebreas que estaban establecidas en cada ciudad importante en el Imperio Romano. Habían pequeñas colonias hebreas en todas las ciudades del Imperio Romano. Había una colonia hebrea en Corinto, había una colonia hebrea en Roma, había una colonia hebrea en cada ciudad, en Atenas, en Tesalónica, en cada ciudad, Éfeso, a donde quiera que el apóstol Pablo fue, había una colonia hebrea. Pero no es Pablo el autor a los hebreos. Pareciera en muchas formas que Pablo es el autor a los hebreos, sin embargo no es Pablo. Sí creemos, se cree, los estudiosos coinciden en pensar que quien escribió la epístola a los hebreos fue alguien muy cercano a Pablo por el desarrollo de los pensamientos que expone y el estilo de exposición, el estilo de construcción del pensamiento que va desarrollando, los conceptos que maneja. Y entonces se atribuye a un discípulo de Pablo, alguien muy allegado a Pablo. No se cree que haya sido Timoteo, también se data en una fecha en la cual muy probablemente haya sido posterior a Pablo. Sin embargo, ahí está, hay un debate acerca de eso. Lo que es un hecho es que Pablo no escribió la epístola a los hebreos. Hay ciertas características en las cuales podríamos coincidir en ello, porque Pablo siempre se introducía con una presentación de quién era el autor, asumiendo él la responsabilidad de cada epístola que escribió, y terminaba siempre con saludos personales y estas características que no están presentes de manera tan marcada, o definitivamente no están presentes en la epístola que estamos leyendo. Pero ¿cuál era la circunstancia que estaban viviendo estos hebreos de los que habla la epístola a los hebreos? Ellos estaban viviendo en una circunstancia de diáspora. Diáspora es una palabra griega que significa dispersión. En medio de la dispersión, que ya era una realidad sufriente para los hebreos, por su propia religiosidad hebrea, en medio de una cultura pagana, pero aún estos se convierten al cristianismo y ahora no solamente son hostilizados por los paganos, pero también son hostilizados por sus propias comunidades hebreas. De tal manera que enfrentan persecución y hostigamiento. Y a esta congregación dispersa es a la que se escribe esta epístola, tratando de enfatizar ciertos aspectos fundamentales, y uno de ellos están tratando de establecer claramente la deidad de Jesucristo y su carácter
mediador entre Dios y el hombre como el único camino de salvación. Entonces es el primer versículo, a medida que va avanzando y desarrollándose la epístola a los Hebreos, es una revelación acerca de quién es Jesucristo y su carácter divino, y también su encarnación, su llamado y vocación sacrificial para morir en lugar del pecador, su oficio como sumo sacerdote que viene a asumir el rol que cumplía quien oficiaba en el altar del sacrificio y quien entraba en el lugar santísimo para presentar una vez al año la ofrenda en propiciación por el pecado del pueblo durante todo el año, de todo el pueblo. Y la epístola a los Hebreos deja claramente establecido que esto, quien lo hace de una vez y para siempre, no como habitualmente sucedía en la religiosidad hebrea, sino de una vez y para siempre, una sola vez, de manera suficiente, de manera eficaz, de manera satisfactoria y plena para la exigencia de la justicia de Dios. Quien lo hace es Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, lo que está tratando de hacer es relacionar a los patriarcas y a los que fueron antes de los patriarcas, a los fundadores de la humanidad, con la obra de Jesucristo. Y vincular que aquellos hombres no fueron extraños al oficio que Jesucristo consumó en nuestro favor. De tal manera que aquellos hombres fueron precursores del recurso establecido por Dios como acceso a la obra de redención que finalmente sería consumada en Jesucristo. El recurso provisto por Dios que nos da acceso finalmente a la obra consumada por Jesucristo es la fe. Por lo tanto, estos hombres, aunque ajenos histórica, circunstancial o temporal y geográficamente, no son ajenos espiritualmente, según el propósito de Dios. Están distantes en la geometría, en la geografía, en la topografía, en lo que ustedes gusten, pero no en el llamado de Dios. Es uno solo, desde aquellos hombres hasta este momento en el cual Jesucristo ha consumado la redención de la humanidad. Muy bien, entendiendo lo cual podemos darnos cuenta de que tiene mucho sentido lo que estamos leyendo en la experiencia de Abraham, porque no se ha establecido hasta aquí una forma de vínculo entre Dios y el hombre. Han transcurrido hombres con los cuales Dios ha tratado, Adán, y después de Adán, Abel. Adán no es mencionado en Hebreos 11, pero Abel sí. Y después de Abel, Enoc, y después de Enoc, Noé. Y estos son hombres con los cuales Dios ha tratado. Dios los eligió, Dios los escogió. Tenía un propósito en proceso de cumplimiento. Pero en Abraham es la primera vez, la primera ocasión en la cual Dios establece una forma de pacto con las características que estamos viendo en esta porción en la que nos describe el llamado de Abraham. Tiene características específicas, peculiares. Y es la primera vez que este pacto es establecido con esta puntualidad, con esta claridad. Con ningún otro hombre, la primera vez que oímos la palabra pacto en la Biblia, tal vez, yo creo que sí, es en el caso de Noé, en donde Dios hace un pacto y dice: nunca más volveré a destruir
con agua y aparece el arco iris, la señal del pacto. Sin embargo, este pacto en el cual Noé es parte protagónica del trato de Dios, es un pacto con la humanidad restaurada en Noé. No es un pacto personalizado con un hombre. Pero en el caso de Abraham, es un pacto establecido con un hombre y su descendencia. Es un pacto establecido con un hombre y su descendencia a quien Dios, por este trato que está haciendo con ellos, Dios a través de este trato les da un carácter sacerdotal en la humanidad. Vamos a leer un primer pasaje que quiero que busquemos, por favor. Y este es Hebreos, capítulo 12. Así que si tienen ustedes su Biblia a la mano, búsquenla para dar lectura a Hebreos, capítulo 12. Perdón. Génesis capítulo 12. Perdón. Un lapsus. Génesis capítulo 12. Estoy leyendo para ustedes y estoy leyendo la porción que nos interesa particularmente porque estamos fundamentando el llamado de Dios para Abraham. Y la primera ocasión en la cual Dios establece un pacto con estas características con un hombre. Leo para ustedes. El Señor le había dicho a Abraham, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, voy a ir a la Nueva Versión Internacional, para que todos estemos juntos. Ahora sí. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Hasta ahí nada más. ¿Cuáles son los términos de este pacto que Dios establece con Abraham? Están en el versículo 2. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que tenemos aquí es un llamado de características sacerdotales, porque Dios está llamando a Abraham a estar posicionado en medio de Dios y del resto de las familias de la tierra. Es por mediación de Abraham que Dios traerá bendición a las demás familias de la tierra. Ese es el carácter sacerdotal del llamado de Abraham. Ahora, sucede que cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, lo que encontramos es la historia de este hombre que se llama en Hebreos 11 Abraham.
¿Cómo sucedió eso? Vamos ahora a Génesis capítulo 17. Si tienen su Biblia a la mano, vamos a buscar Génesis 17 y vamos a leer primero los versículos 1 al 10. Leo nuevamente para ustedes. Cuando Abraham tenía 99 años. ¿Recuerdan cuándo fue el episodio anterior de Génesis capítulo 12? Tenía 75 años. Han pasado 29 años. Estamos hablando de 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Hasta allí voy a leer. No es todo lo que tenemos que leer en Génesis capítulo 17. Pero esta es la afirmación del pacto de una manera tan personal, y miren lo que estoy comentando con ustedes. Esta es la afirmación del pacto que Dios había hecho con él ya en el capítulo 12. Pero ahora, después de todos estos años que Abraham ha tenido este trato con Dios y lo ha estado viviendo, porque salió de la casa de su padre y de su parentela, abandonó su entorno de confianza, de confort, y se fue a seguir el llamado de Dios como peregrino y viviendo en circunstancias que le requirieron gran capacidad de adaptación. Dejó la ciudad y se fue al campo. Y ahora, después de todos estos años, más de 2 décadas, Dios finalmente le detalla a Abraham qué tipo de trato es aquel al que él lo ha llamado. Pero, ¿qué hay que podamos advertir como una variante entre lo que pasa en el capítulo 12 y este capítulo 17 de Génesis? La variante es que en aquella ocasión, cuando Dios llama a Abraham, Abraham solamente hace una mudanza rápida, prepara su arriero de viaje y se va. Cuando Dios le habla, no hay nada en Abraham que muestre que él tiene cierta devoción hacia Dios.
Pero en este caso, cuando estamos leyendo Génesis capítulo 17, el hombre con el que Dios está tratando se postra con el rostro en el suelo, en reconocimiento de que aquel con quien está hablando es el Dios verdadero. Ahora, en el corazón de Abraham hay devoción, hay temor de Dios, hay un acto de adoración en el momento mismo de reverenciar a Dios, postrándose en su presencia. Este es otro hombre, no es el hombre con el cual habló Dios en el capítulo 12. Han pasado más de 2 décadas y en este proceso, entre los 75 y los 99 años, Dios ha tratado con un hombre cuya vida ha experimentado transformación, porque el trato de Dios ha influido a la persona que él es. Es el momento que deje de ser Abraham y se convierta en Abraham, que es el nombre que marca el destino de él y de su oficio sacerdotal en el entorno de la humanidad. Entonces de esto se trata el llamado de Dios. Esto es lo significativo, queda más claramente revelada la manera en que el trato de Dios con Abraham transforma su identidad, para que él deje de ser un caldeo extraño, ajeno, y se convierta en un elegido y en un llamado para vivir en una relación pactual perpetua con el Dios vivo y verdadero. Así que cuando llegamos a este punto, nos encontramos con un hombre transformado. Y no solamente es transformado este hombre, su entorno será transformado. Todos quienes estén relacionados con él se van a ver involucrados en el trato al cual Dios lo ha llamado. Se verán involucrados y comprometidos en este proceso en el cual Dios está tocando la vida de un hombre y la vida de todos cuantos estén cerca de él y de los que vendrán de sus entrañas, porque engendrará hijos y dará descendencia que poblará la tierra. Esto es muy importante entenderlo. Tiene un trasfondo bíblico muy pesado, muy denso. Por eso la teología del pacto tiene una gran relevancia en la comprensión del trato con Dios. No lo entienden con claridad quienes abogan al enseñar que el hombre es quien decide si es salvo o no. Y la causa por la que abogan es la causa de la autosuficiencia humana, la causa de la suficiencia humana. El hombre decide si se salva o no. Y lo que la Biblia lee, lo que la Biblia nos hace leer, lo que leemos en la Biblia, y con estos anteojos de la teología del pacto puestos con toda claridad y nitidez, vamos a encontrar que quien elige es Dios. Quien determina es Dios y lo hace soberanamente. Abraham no era más que un extraño, alguien que no tenía noción de Dios. Alguien a quien Dios llama del paganismo, de un entorno de idolatría, en donde Dios no era conocido. Lo saca de su entorno, de su ambiente de confort, lo saca de la ciudad en donde Abraham era hijo de familia y vivía bajo la potestad de un gran poderoso que era su padre, y estaba determinado a lo que su hermano mayor o quienes tuvieran privilegio por encima de él quisieran darle. Y ahora Abraham emigra para probar suerte con alguien que le ofrece hacerlo grande. Es posible que Abraham no tenía idea de los alcances, es casi seguro.
de los alcances de este llamado que obedeció. Pero más de 2 décadas adelante, Dios le revela la naturaleza de este trato. Dios enfatiza con toda puntualidad: yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Haré esto y aquello contigo, pero yo seré tu Dios. De ti se levantarán naciones, muchas, múltiples naciones, pero yo seré tu Dios. De tus lomos nacerán reyes, pero yo seré tu Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero yo seré tu Dios. Entonces, cuando leemos Hebreos capítulo 11, desde esta porción en donde nos describe lo que vivió Abraham, podemos entender la teología del pacto como un mensaje esperanzador para una nación cristiana dispersa que se esconde para glorificar a Dios y para celebrar la resurrección de Cristo. Y lee estas palabras en Hebreos 11:9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Cuál es la esperanza que abrigamos, hermanos? ¿Qué esperanza abrazamos? ¿Qué esperanza sostiene nuestra certidumbre en el fondo de nuestro corazón en tiempos en los cuales las cosas parecen ser cada vez más difíciles? Podemos advertir este esperanzador mensaje que nos comunica la realidad del pacto al que Dios nos ha llamado. Vivimos circunstancias cambiantes, inciertas. Nuestro ritmo cardíaco está marcado por la cuarentena, cuándo termina, si ya terminó, si ya pasamos del semáforo rojo al semáforo naranja, y si ya regresamos otra vez al semáforo rojo, y cómo cada vez está más lejos el semáforo naranja, y por supuesto improbable el semáforo verde. Así que con este ritmo cardíaco marcado bajo estas circunstancias, ¿qué puede ser más esperanzador que Dios insista una y otra vez en decirnos: yo soy tu Dios? Yo soy tu Dios, yo no he dejado de ser tu Dios, sin importar las circunstancias. Así que confiemos en el Señor, que las promesas que están escritas en su palabra tienen tanto sentido para nosotros. No importa las circunstancias, Él sigue siendo Dios. No solamente sigue siendo Dios, no solamente se trata de que Él siga siendo Dios, se trata de que Él es nuestro Dios. Este es el Dios vivo y verdadero que trató con Abraham, es el mismo que está tratando con nosotros hoy. Hebreos 11 nos dice: Dios aún sostiene con vigencia perenne, imperecedera, su pacto, porque Dios es fiel. Esto está sustentado en su naturaleza como Dios. Amén, hermanos.